condiciones en las cuales él vino a esta tierra. A los 3 meses, su mamá, por miedo a que lo mataran, lo puso en una canasta, dice la palabra, en el río. Y dice la palabra del Señor que bueno, ella lo dejó protegido en esa canasta para que él salvara su vida, no sé, para que alguien lo tomara o pasara algo. Y dice la palabra que la hija del faraón lo tomó, lo crió y todo esto. Él creció fuera de su ciudad natal o bajo el gobierno del faraón. Sin embargo, su tiempo, su aprendizaje fue dual, ¿no? Porque él amaba a su pueblo, amaba a Israel, a pesar de que fue criado por el faraón, por los egipcios. Él amaba a su pueblo. Y fíjense lo que pasó con Moisés. Quiero que vayan, vamos a leer un momento ese capítulo de Éxodo. Le resumí prácticamente el capítulo 1. Vamos puntualmente al capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice la palabra. Dice la palabra que cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Fíjense, Dios trata de llevar nuestra vida de una forma muy especial. Cuando nosotros intentamos alejarnos de Dios, alejarnos de su cobertura, de cómo Él nos quiere enseñar, de cómo Él nos quiere llevar en el camino de nuestra vida, ahí es cuando se complican las cosas. Es por esto que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios trata de que nosotros entremos nuevamente en el carril de lo que es su voluntad buena, agradable y perfecta, para que no entremos en procesos de nuestra vida, innecesarios. Qué bueno es cuando usted se ubica en la voluntad de Dios y que los procesos que usted va a pasar son porque Dios los ha propiciado en su vida y porque Él quiere hacerte crecer y madurar. Caso contrario, cuando nosotros simplemente nos vamos a hacer cosas, a desobedecer a Dios, a desviarnos de su propósito, a tomar decisiones arbitrarias sin tomar en cuenta a Dios, y simplemente comenzamos a atravesar procesos que nosotros mismos nos metemos. Así pasó más o menos con Moisés. Y quiero un momento leer un poco más arriba, porque quiero llevarlos a esta palabra, porque fíjense, Moisés tenía un temperamento bastante difícil, y yo quiero que vayamos un momento allí en Éxodo, pero en el capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver si aquí puedo aclarar un poco más lo que le quiero comentar. Éxodo 2, ok. Fíjense aquí lo que dice la palabra. Vamos a leer los versículos del capítulo 2, versículo 1. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió: ve entonces. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño, y tuvo la madre del niño a Moisés por mucho tiempo. Luego el versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ya conmigo, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. El subtítulo de esta palabra dice: Moisés huye de Egipto. Y los vio en sus duras tareas. Moisés
nació a través de una hebrea, pero él fue criado en Egipto a través de la hija del faraón. Entonces dice la palabra: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, imagínense la crianza de Moisés, salió a sus hermanos y los vio, a sus hermanos los hebreos, y los vio en sus duras tareas. Y fíjense esto, ya Moisés ya no era bebé, ya no era niño, obviamente, ya había crecido. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, que no estaba nadie por ahí, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fíjense lo que hizo Moisés cuando se llenó de ira. ¿Estamos acá, iglesia? Él ve lo que está pasando, ve una injusticia, por decirlo de esta manera, y él se encendió en ira de que un egipcio estaba maltratando, o le estaba pegando, o estaba golpeando a un hebreo. Versículo 13, bueno, viene, lo mata y lo mete en la arena, imagínense ustedes. Versículo 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. ¿Quiénes eran? Dos hebreos. Esto es otro caso, ¿verdad? Peleaban. Entonces dijo, él los vio, dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Diga conmigo: no hay nada en lo oculto que no haya de ser revelado. Moisés mató a alguien, lo vio por todos lados, se fijó que no había nadie, mató al egipcio, lo escondió en la arena. Pero resulta que alguien sí vio lo que él hizo. Entonces él fue a clamar por justicia cuando vio a dos peleando, y las personas le sacaron en su cara lo que él había hecho. Entonces fíjense allí, versículo, ahí estamos. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Fíjense aquí, Moisés clamando por justicia. Moisés, un hombre ya crecido, pero tenía en su corazón el deseo, la crianza. Él sabía que los hebreos eran sus hermanos. Él buscó la manera de tratar de hacer justicia por sus propias manos. Y eso es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Pensamos que podemos agradar a Dios, pero a nuestra manera. Tal vez la intención de Moisés al matar a este hombre no eran malas. Él quería hacer justicia. Él quería que él le dio rabia que ese hombre injusto, que el egipcio injustamente o de manera tan terrible estuviera golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Y él lo que hizo fue intentar apaciguar la situación, y le dio tanta ira, le dio tanta rabia, le dio tanta molestia, que llegó al punto de matar a alguien. Tal vez él diría: lo hice porque es injusto que él estuviese pegándole a uno de mis hermanos. Lo hice porque él se lo merecía. Él no debió hacer eso. Él no debió pegarle a uno de mis hermanos. ¿Cómo es posible que él es tan injusto que vaya y le pegue a uno de mis hermanos? No es justo y se mereció la muerte. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, tal vez nosotros pensamos que es injusto
que es injusto, que es injusto, es injusto, es injusto, lo hago porque es injusto, hago cualquier cosa porque es injusto. Pero vemos que nosotros tenemos que aprender cómo agradar a Dios, no a nuestra manera, sino a la manera de Él. Hay algo aquí importante, y es que después que pasó todo esto, dice la palabra que él se sintió tal vez fuerte cuando fue a matar a ese hombre, porque él sintió que verdaderamente hizo justicia. Pero dice la palabra que cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Y Moisés tuvo que huir de la presencia del faraón y habitó en otra tierra, y ahí se sentó junto a un pozo. A veces nosotros pensamos que el hacer las cosas a nuestra manera es la forma correcta de actuar, y resulta que nos metemos en problemas y Dios nos pide cuenta luego de eso. Vemos aquí también que en Moisés había demasiada confianza en sus propias fuerzas para que le fuera inútil pensar de que esa no era la forma de solucionar los problemas. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos, tenemos una convicción de cómo se deben resolver las cosas. Resulta que hay una forma que Dios nos enseña de cómo resolver las cosas en la vida, para no llegar a la violencia, para no llegar a la carnalidad, para no llegar al pecado y para no desagradar a Dios. Nosotros necesitamos aprender a agradar a Dios correctamente. ¿Cómo Señor, cómo tú quieres que yo te agrade? La palabra de Dios nos enseña cómo agradar a Dios. Si en el mundo nosotros encontramos gente injusta, que la conseguimos en todas partes, gente que hace daño, gente que actúa incorrectamente, gente que uno provoca agarrarla, ustedes saben. Hay gente que hace cosas muy malvadas en esta vida. ¿Usted ha encontrado personas como esa? Personas muy malvadas, personas injustas, personas que hacen las cosas mal y nosotros nos sentimos mal y nos da rabia y nos da mucha molestia. Pero en esos momentos es cuando tenemos que preguntarnos: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo tú quieres que yo te agrade? Si haciendo las cosas de tal manera voy a agradar tu corazón, o voy a insistir en hacer las cosas a mi manera, y así lo que voy a hacer es no agradar el corazón de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que la presencia de Dios está con nosotros, y eso tenemos que respetarlo. Tenemos que respetar que Él está con nosotros y que Él está viéndonos, que Él está con nosotros, que Él es real, que Él es verdadero, que Él no es un cuento, que Él no es una cosa que viene y se va. No, Él está con nosotros, Él nos ve. A veces nosotros hacemos, y se lo va a dar, dárselo fuerte a Él. A veces nosotros hacemos cosas pensando que Él no está, pensando que Él está alejado. No, Él está presente en nuestra vida. Fíjense que tal vez Moisés pensó que lo que él hizo era justo, era correcto, porque le estaban golpeando injustamente a uno de sus hermanos. Pero hay una palabra en la Biblia que dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, aunque sea entre comillas justo que él haya golpeado y matado a este egipcio porque estaba golpeando a uno de sus hermanos, no era justo para con Dios que él lo matara. Porque en la ira del hombre, dice la palabra, no obra la justicia de Dios. Cuando él obra en injusticia, entonces ya la justicia de Dios no obra a su favor. ¿Tú quieres que la justicia de Dios obra a tu favor? Tienes que obrar en justicia, pero conforme a Dios, no conforme a ti, no conforme a mí, no conforme a nada, sino conforme a Él. Entonces cuando nosotros aprendemos a obrar conforme a Dios, entonces Él comienza a respaldar todo lo que tenga que ver con nuestra vida. Él comienza a manifestar su perfecta justicia hacia nosotros.
El problema es que muchas veces nosotros nos desesperamos, muchas veces nosotros queremos resolver las cosas a lo bravo, a nuestra manera, y comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces vemos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué no se resuelven las cosas como se tienen que resolver? Tienes que analizar tu vida y pensar: Señor, ¿realmente estoy actuando conforme a tu agrado? ¿Estoy actuando conforme a tu agrado? ¿Estoy actuando en tu justicia? ¿Te estoy dejando actuar a ti o quiero todo resolverlo yo? ¿Estoy dejando que tú que tú obres, que tú me defiendas, que tú hagas las cosas, o yo quiero resolverlo todo y yo quiero hacer las cosas a mi manera y yo quiero hacer las cosas conforme a lo que yo pienso? Entonces la justicia de Dios ya deja de ser, ya deja de manifestarse en nuestra vida, porque nosotros queremos hacer todo por nuestra cuenta. Y es una enseñanza que Dios nos quiere traer en este día. Queremos agradar a Dios, queremos que Dios nos bendiga, queremos que su presencia habite en todo tiempo con nosotros. Tenemos que esforzarnos por agradar a Dios aún en lo más común de nuestra vida, en lo que es común, en lo que es cotidiano. Y pedirle a Dios que nos ayude a agradarle, que nos ayude a aprender, que nos ayude a cada día mejorar en nuestra vida, para que las personas cuando nos vean, para que las personas cuando vean en nosotros que somos hijos de Dios, puedan glorificar a Dios a través de nuestro testimonio también. Dios va a aplicar justicia en nuestra vida cuando nosotros actuemos también conforme a lo que dice su palabra. Dios es justo, ¿verdad que sí? Dios es justo. Él es la justicia. Él nunca va a actuar injustamente, porque Él es la justicia. Entonces, ¿qué nos pide a nosotros como hijos? Que también aprendamos a vivir de esa manera. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En oportunidades yo he vivido situaciones que sí quisiera hacer muchas cosas, pero he aprendido a dejar las cosas de esa manera. A veces cuando la gente hace cosas injustas en contra nuestra, nosotros quisiéramos ir a tocar la puerta, agarrar a la persona por el cabello. Nosotros quisiéramos poner un mensaje en el Facebook en letra gigante y decirle a todo el mundo que esa persona es una chismosa, una mentirosa, una difamadora, etc. Nosotros quisiéramos hacer muchas cosas, pero cuando nosotros aprendemos a tener dominio propio, a tener templanza, y nosotros aprendemos a humillarnos ante Dios, entonces allí Él viene y pelea a nuestro favor, porque estamos actuando en justicia, estamos actuando conforme a su palabra, estamos guardando nuestro corazón, estamos dejando las cosas en sus manos. Estamos dándole a Él autoridad, estamos dándole a Él el permiso para que Él vaya y actúe en nuestro favor. ¿Sabe qué? A veces decimos que Dios es nuestro Señor, pero no lo dejamos actuar como el Señor. Él es nuestro Señor. Si Él es nuestro Señor, tenemos que dejar que Él actúe como nuestro Señor. Hay cosas que nosotros no vamos a poder resolver. Hay cosas que se saldrán de nuestras manos. Hay cosas que por más que nosotros intentemos resolver, arreglar, como por ejemplo situación país, quisiéramos que todo cambiara de la noche a la mañana, despertar y que todo fuera diferente. Hay cosas que no podemos cambiar, que tenemos que dejar que Él sea el Señor, que Él sea el que tome el dominio. Así pasa en nuestra vida, que Él sea todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intentamos hacer las cosas a la forma que nosotros pensamos que deben hacerse, entonces ahí es cuando fallamos, ahí cuando entramos en carnalidades, en pecado, y entonces nos salimos de lo que Dios quiere o la forma como Dios quiere que nosotros actuemos. En Moisés había demasiada confianza en sus propias fuerzas. A veces nosotros estamos muy confiados en lo que tenemos y en lo que somos. Al estar tan confiado en lo que tenemos y en lo que somos, eso es muy peligroso. Porque esa confianza nos lleva a vivir, a ser personas altivas y soberbias con la gente y con Dios.
La altivez, la soberbia, eso es muy peligroso, porque dice la palabra que al altivo el Señor mira de lejos. Cuando tenemos demasiada confianza en lo que tenemos y en lo que somos, en realidad eso no sirve para los propósitos del Señor. Nosotros tenemos que confiar, sí, y tenemos autoestima, sí, y sabemos quiénes somos, y tenemos posición, y tenemos identidad. Pero eso no puede ser una confianza de tal manera que me permita a mí ver a los demás como si fueran pocos. Porque allí no va a obrar tampoco la justicia de Dios. Y sabe, cuando nosotros llegamos a esos estados de altivez, de soberbia, de creernos alguien, entonces allí comienza un proceso profundo de parte de Dios en nuestra vida. El Señor tuvo que pasar a Moisés por un gran proceso para que él entendiera que él no podía seguir resolviendo las cosas a su manera. Cuando nosotros nos aferramos a hacer las cosas a nuestra manera, no tomando en cuenta a Dios, el Señor nos tiene que agarrar, meternos en el taller y comenzar a procesarnos. Porque antes que Dios pueda hacerte algo, para que se pueda revelar lo que está pasando, Dios siempre nos habla en privado. Dios es justo y Dios es amoroso. Dios siempre nos trata y nos habla en privado antes de que Él publique lo que sea, antes que salga lo público, no porque Él publique, sino que antes que sea evidente lo que estamos haciendo. Dios siempre nos habla en privado, Dios siempre nos ministra. Lo que pasa es que nosotros no prestamos atención muchas veces a la voz de Dios. Dios nos habla a través de un amigo, Dios nos habla a través de un esposo, Dios nos habla a través de la esposa, Dios nos habla a través de un compañero, Dios nos habla a través de una circunstancia, de un problema que no es alto, no es grande problema, pero tal vez es un problema que puede llevarte a un problema mayor. Dios nos habla. Dios no solamente habla audiblemente, Dios nos habla a través de personas, de circunstancias, de situaciones. Dios nos habla y nos hace ver ciertas cosas para que nosotros evitemos caer en problemas mayores. Dios estaba tratando con Moisés. Y muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros, y como no aprendemos de la manera natural en la que Él nos quiere llevar, entonces Él nos tiene que llevar ahora a un proceso más profundo para hacernos reaccionar. Entonces fíjense lo que pasó con Moisés. Moisés era un hombre que se dejó llevar por la ira, por todo lo que él veía, y él reaccionaba de esa forma. Y Dios lo tuvo que pasar por un proceso en donde ya él llegó a un punto donde ya no se sentía como el fuerte, el todopoderoso, sino que él tuvo que apartarse y tuvo que huir porque lo iban a matar. Dice la palabra: cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Él tal vez quería hacer las cosas bien, pero no estaba bien delante de Dios lo que estaba haciendo. Mira, Dios es el dueño de nuestra vida. Diga a la persona que está a tu lado: debes entenderlo. Dios es el dueño de tu vida. Mire, a veces no entendemos nada de lo que Dios está haciendo. Nada. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena. Analice esto. La voluntad de Dios es buena. Es buena. Cuando usted analiza la palabra bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, a veces Dios nos mete en procesos, y ese proceso de parte de Dios, ¿de parte de quién? De Dios, es bueno.
¿Estamos aquí, amados? Es agradable y es perfecto. Entonces así le pasó a Moisés. Piense en esto. Moisés, él viene y fue a aplicar justicia con sus propias manos, defendiendo a su pueblo. Tal vez él pensaba que en ese momento él estaba sirviendo a Dios. Tal vez él pudo haber pensado que en ese momento él estaba aplicando una correcta justicia. Estaba haciendo justicia. Tal vez él pensaba que él estaba sirviendo a Dios. Y él quería continuar ese camino. Él quería resolver las cosas todas, las quería resolver de esa manera. Pero ¿sabe qué? Cuando Moisés quiso servirle a Dios, vamos a poner en ese caso cuando él quería aplicar justicia, Dios no se lo permitió. Porque la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios hizo que él, aplicando supuestamente justicia en lo oculto, nadie lo iba a ver. Pero resulta que en la buena y perfecta voluntad de Dios, alguien, no sé, un pajarito, alguien lo vio y lo divulgó. Y entonces él tuvo que entrar en un proceso donde el faraón lo estaba persiguiendo porque lo iba a matar. La máxima autoridad en ese tiempo, imagínense ustedes eso. Entonces él quería tal vez servirle al Señor en ese momento, aplicando justicia con sus propias manos. Pero Dios lo tuvo que mandar lejos, porque si no lo iban a matar. Una de las cosas que Dios hace, mis amados, Dios no le pone acento a nuestras acciones, sino a lo que hay en nuestro corazón. En lo que nosotros somos. Usted puede hacer muchas cosas, ser muy inteligente, tener mucho dinero, tener posición, mucho conocimiento, experiencia y muchos años. Dios no le pone el acento a lo que tú puedes hacer, sino a lo que tú eres. Y aunque Moisés tenía fuerza, tenía temperamento, tenía firmeza para hacer muchas cosas y para tal vez hacer muchas cosas poderosas, Dios tenía que tratar con él, con su corazón, con lo que él era. Y por eso que él tuvo que huir y estuvo mucho tiempo solo. Y ahí es cuando le estaba leyendo que lo encontraron en el pozo y él ayudó a esta, tal cosa, se casó con Séfora, etcétera, etcétera, y pasó toda esa historia. Ahora fíjense algo. Huyó, se fue. Pero luego de algunos años, años donde él fue procesado por Dios, Dios lo llamó para que fuese instrumento y libertar al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta que los procesos de Dios son necesarios? Dios hace lo que sea para llevarte nuevamente al carril correcto. La sabiduría en lo que estamos hablando en esta hora. Esfuérzate por agradar a Dios, para que Él no todo el tiempo te tenga que ir redireccionando porque te saliste del carril. Esfuérzate por agradar a Dios, para que siempre te mantengas en el carril de Dios. Porque si no lo haces, habrán procesos de parte de Dios que son necesarios, que son buenos, agradables y perfectos, pero no son tan sabrosos y bonitos. Costarán lágrimas. Perderás algunas cosas tal vez. Dios te tendrá que quitar ciertas cosas. Pasarás por dolor tal vez.
Pero Dios hará lo que sea para devolverte al carril y para formarte y para que puedas cumplir tu propósito. Así como lo hizo con Moisés. Imagínense, él se apartó, se tuvo que ir, tuvo que huir porque lo iban a matar. Pasó todo ese tiempo y todos esos años en proceso, solo, pasó no sé cuántas cosas por allá, lo tuvieron que ayudar, tuvo que vivir todo el tiempo, tuvo que vivir escondido, porque el faraón lo iba a encontrar, lo iba a buscar y lo quería encontrar y lo quería matar. Nosotros no nos pertenecemos, mis amados. Dios llama a Moisés luego y lo comienza a formar en su soledad, en sus procesos lo comenzó a formar. Ahora, cuando Dios se dio cuenta que ya él estaba en las condiciones para cumplir una labor, entonces él viene y lo llama. Ahora, cuando él quiere, lo llamó para salvar al pueblo de Israel. ¿Sabes que Dios cree en ti? Dios sabe que tú tienes propósito, talento, habilidades, que tienes mucho potencial, que puedes hacer muchas cosas para Él. Dios sabe que eres una persona extraordinaria. Dios sabe que eres sin igual, que no eres una copia, que eres original. Dios te conoce, Dios te creó. Dios sabe que tú eres una persona especial, excepcional. Pero cuando llega la hora de formarnos, cuando llega la hora del Señor protagonizar en nuestra vida, aunque Él sabe que tú eres de esa manera, Él tiene que formar áreas en tu vida para que puedas lograr muchas otras cosas en tu propia vida y puedas cumplir tu propósito. Él te conoce y Él quiere hacer grandes cosas contigo, y Él quiere bendecir tu vida, tu familia, y Él quiere que tú seas el hombre y esa mujer que Él anhela y que tú seas. Pero es inevitable pasar por la formación de Dios. Mantengámonos en el carril del Señor. Esforcémonos por agradarle a Dios, por vivir en santidad, por mantener una vida justa para con Él, no para según lo que nosotros pensemos, sino lo que Él piensa. No vivamos una religión, una apariencia de cristiano. Seamos verdaderos seguidores de Cristo. Verdaderos, genuinos. Dejémonos formar por Dios. Aprendamos las lecciones de Dios, porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Aprendamos las lecciones de Dios y avancemos, crezcamos. No estemos todo el tiempo retrocediendo, no estemos todo el tiempo reiniciándonos, no estemos todo el tiempo yéndonos por aquí, por allá. No, pongámosle orden a nuestra vida. Busquemos de Dios y avancemos, crezcamos y avancemos. Nosotros no podemos vivir sin Dios. Dios nos llama con amor. Siempre Dios nos llama con amor. Por eso que antes que todo, Dios siempre nos llama la atención con amor, pero también nos corrige con amor. Por eso que Dios nos trata en silencio. Dios pone gente clave a nuestro alrededor para que nos corrija, para que nos avise, para que nos diga, para que nos haga ver las cosas. A veces nos molestamos y a veces nos da rabia y a veces nos molestamos con la persona y no la queremos ver ni en pintura porque nos molesta lo que nos dice. Pero resulta que son las personas que Dios está utilizando para hablarte en silencio. Porque te ama. Y Él quiere formarte en silencio. Él quiere darte la forma en intimidad y en privado. Dios es bueno. Dios es perfecto. Y Él nunca hace y nunca nosotros vemos situaciones antes que todo acontezca en nuestra vida. Tal vez usted diga, bueno, lo que me pasó es muy malo, lo que me pasó es terrible, lo que me pasó fue una tragedia, sí. Pero antes que todo
todo eso pase, Dios siempre nos avisa y nos alerta. Siempre. Siempre. Tenemos que más bien abrir más nuestro Señor, abre mis oídos espirituales para obedecerte, para atender a tu llamado, para saber que me estás llamando, para saber que quieres lo mejor para mí, para saber que las personas que me están avisando y que me están tal vez regañando son los ángeles que tú has enviado para darme una palabra. ¿Sabes lo que hacemos nosotros cuando la gente nos dice o nos critica algunas cosas que nosotros hacemos que no están bien y que Dios las está enviando para que nos diga? Las maltratamos, las echamos de nuestra vida, nos molestamos con ellas. Y resulta que son personas que Dios está enviando para avisarnos, para llevarnos a la corrección. Dios tiene formas muy particulares de formarnos, mis amados. Y eso es lo que Dios nos está enseñando en este tiempo. Para que nunca pensemos que Él es injusto, para que nunca pensemos que Él se fue, que Él no está. No, Él siempre está. Y Él es muy perfecto en todo lo que hace. Él es perfecto en todo lo que hace. Amén. Sigamos dejando que Dios nos forme. Démosle la autoridad de nuestra vida. Démosle el dominio al Señor en nuestra vida, verdaderamente. Y vivamos con conciencia, mis amados. Tenemos que vivir con conciencia. ¿Qué hubiésemos nosotros hecho en esa circunstancia? Vivamos con conciencia, porque a veces perdemos los estribos, perdemos todo. Vivamos con conciencia. Aprendamos más a tener templanza en lo que hacemos. Carácter de Dios. Y vamos mejorando. Aquello que tú dices que es un defecto forma parte de tu personalidad. Mira, el Señor creó a Moisés con ese temperamento. Moisés tenía que ser un hombre firme y tenía que ser un hombre con mucho carácter para hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Dios lo creó así. Pero él tenía que saber administrar lo que Dios le había dado. Tal vez tú tengas un temperamento, tal vez tengas una forma de hacer las cosas. Aunque Dios te creó así, tienes que dejar que Dios te siga formando. Porque tienes que darle toques a ciertas áreas de tu vida. Dios tiene que retocar y tenemos que madurar en Él. Dios lo creó de esa manera, Moisés. Un hombre firme, valiente, un hombre que no le importaba nada, un hombre forzado, un hombre así que no le tenía miedo a nada. Pero eso tenía que ser formado por Dios también, para que él pudiera utilizar eso para hacer la voluntad de Dios. Entonces dejemos que Dios siga tratando con nosotros. Nunca nos creamos lo suficiente perfecto como para no seguir creciendo. Necesitamos crecer cada día más y más. Y tenemos una sola vida para eso, y es la que Dios nos ha dado. Aprovechémosla.